Salmo 25, el que hemos estado meditando en esta reunión de oración, dice así la introducción. Aquí el hombre presionado de sus pecados y de la malicia de sus enemigos ruega al Señor por sí mismo y en general por todo el pueblo. Cantaremos este Salmo 25 hasta el verso 11. Amén. Cantemos. A ti, oh Jehová, mi alma, de continuo alzaré. Mi Dios, en ti mi confianza pongo yo y la pondré. En mi vida no se halló con vergüenza afrentado, y mis enemigos no se hallan de mí alegrado. Muy ciertamente ninguno de los que esperan en ti será jamás confundido, mas mucho lo será así, con afrenta y deshonor, finalmente avergonzado. Todo el que se sublevó, los sin causa revelados. Entenderásme tu vía, tus sendas enséñame, sé en tu verdad mi guía, sigue en ella, instrúyeme, porque eres tu Señor, el Dios de la salud mía. En ti, oh mi ayudador, he esperado todo el día. De tus bienes y tus gracias, oh, acuérdate, Señor, y de tus misericordias, que ellas perpetuas son. De mi impía mocedad, olvida tú los pecados. Señor, según tu bondad, jamás seré olvidado. Jehová es bueno y recto, al pecador mostrará el camino verdadero. Jehová también hará por el juicio caminar, al humilde noche y día, a sus mansos enseñará su carrera y recta vía.
permitirnos cantar y meditar en oración este hermoso Salmo 96, que nos enseña a confiar plenamente en nuestro amado Dios. Bueno, amados, Señor, bien lo sabe, estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de 1689. Somos, cierto, una iglesia bautista confesional y procuramos que la confesión sea conocida y entendida por cada uno de nosotros, sea niño, sea adulto, sea anciano, sea joven. Todos debemos conocer nuestra confesión de fe. Le invito a que abra su escritura en Éxodo 28:38. Éxodo 28:38. Estamos estudiando el capítulo número 16 de la confesión, que lleva por título de las buenas obras. Hoy estudiaremos los dos últimos párrafos, el párrafo 6 y el párrafo 7. Éxodo 28:38 dice así la palabra de Dios. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. El párrafo 6 y párrafo 7 de la confesión dice así. No obstante, por ser aceptadas las personas de los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Párrafo 7. Las obras hechas por los hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe, y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son, por tanto, pecaminosas y no pueden agradar a Dios, ni hacer a un hombre digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el hecho de que descuiden las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Oremos a nuestro Señor para que abra nuestro entendimiento. Dios Padre, hemos leído esta porción de las Escrituras y a su vez, Señor, estos párrafos 6 y 7 del capítulo 16 de la confesión sobre las buenas obras. Gracias te damos, Señor, porque nos permites conocer y abrazar una confesión de fe. Porque en ella se puede ir cumpliendo, Señor, lo que tú has dicho en la gran comisión, de no solo hacer discípulos, sino enseñándoles a que guarden todas las cosas que tú has dicho por medio de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Señor, a poder entenderlas, no solo memorizarlas, sino comprenderlas de todo corazón, Señor, para alejarnos de toda herejía, para alejarnos de todo aquello que sea desagradable delante de tus ojos, Señor. Ayúdanos a tener un cimiento firme en la Sagrada Escritura. Ayúdanos, Señor, a tener un cimiento firme en tu maravillosa y poderosa palabra. Ayúdanos, oh Dios mío, a tener una fe sana, basada en lo que tú has ordenado. Te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento. Y si alguno no ha nacido de nuevo, te ruego que tu palabra sea la que le dé vida, que sea tu Espíritu Santo permitiendo aquel nuevo nacimiento. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos a Dios porque ya hemos llegado al final de este capítulo 16 llamado Las Buenas Obras. Le voy a rogar a la hermana Yael que pueda buscar Efesios 1, 6 al 7. El hermano José va a buscar Primera de Pedro 2, 5.
La hermana Josefina va a buscar el Salmo 130. El hermano Claudio va a buscar Eclesiastés 7:20. La hermana Joana va a buscar Romanos 7:14. El hermano Vicente va a buscar Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Bueno, vamos a partir por Éxodo 28:38, que ese es el que me corresponde a mí porque lo he leído. La primera parte de este párrafo número 6 de la confesión dice así, escuche atentamente. No obstante, por ser aceptadas las personas de los creyentes por medio de Cristo, sus obras también son aceptadas en Él. Entonces, en primer lugar, consideramos que somos aceptados por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Es decir, ningún ser humano se puede presentar delante de Dios con sus propias obras. Gálatas 5:17. Ninguno de nosotros se puede presentar delante de Dios así con sus propias obras, o puede presentarse delante de Dios como queriendo obtener algo por su propio esfuerzo. La única manera de que Dios nos mire y nos acepte es por medio de su amado Hijo Jesús. Lo hemos enseñado una y otra vez. No es decir, Dios, perdóname. Es decir, Dios, recurro por medio del sacrificio de tu amado Hijo Jesús, donde hay perdón y salvación, porque Él pagó por mis pecados en la cruz. Él con su vida perfecta me dio la vida perfecta que necesito para ir al cielo. Él con su resurrección me promete una nueva vida en Él. El libro de la confesión utiliza Éxodo 28:38 para afirmar que si los creyentes son aceptados en Cristo, las obras de los creyentes también son aceptadas en Él. Es decir, nuestras buenas obras, las cuales, como la confesión lo afirma, basada en la Escritura, dice, son aquellas que el hombre ha ordenado. ¿Son aquellas que el hombre ha ordenado, no? No. Las buenas obras son las que ha ordenado ¿quién? ¿Pero por medio de quién? ¿Por medio de? Ya, pero ordenadas por medio. ¿Dónde están esas palabras, esa ordenanza? En la ley, en la palabra de Dios. ¿Me entiende? Eso no debemos olvidar, porque a veces si se tiende a espiritualizar todo, hay gente que va a decir, Dios también me dice ordenanza en mi mente. No. Siempre aterricemos, el Espíritu Santo y la palabra son inseparables, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está contenido las ordenanzas de Dios? Las buenas obras, ¿dónde están contenidas? En la palabra de Dios. Eso no debe olvidarse de nuestra mente. Entonces, nuestras buenas obras, que hagamos conforme su palabra, no son aceptadas porque son bonitas, porque nosotros las hemos hecho con esfuerzo, no. Son aceptadas en Cristo. Eso debemos tener consciente. Si usted y yo ponemos por obra la palabra de Dios, estas obras son aceptadas, pero no por nuestra cuenta, sino por la cuenta de Cristo. Es como si pudiésemos de alguna manera ejemplificarlo. El Padre nos mira a través de su Hijo, de la sangre de su Hijo. ¿Cierto? Haciendo un ejemplo, esto es un ejemplo. Es como que el Padre, para mirarnos a nosotros, nos mira a través de su Hijo, a través de la sangre de su Hijo. Pero si esa sangre no estuviese en nosotros, ¿podría alguna buena obra ser aceptada? No, ninguna. Entonces, nuestras obras son aceptadas en Él. Por eso, la confesión utiliza Éxodo 28:38 y dice, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón, ¿qué va a llevar Aarón? Un ser humano, las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estarán continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Qué es lo que es la gracia? Un favor no merecido e inmérito. Entonces ellos no son recompensados por las obras. Recuerde que las obras son todo lo que ordena Dios. Dios le ordenaba llevar ofrendas,
Dios le ordenaba a llevar sacrificios a ellos, le ordenaba estas cosas. Y si ellos lo hacían, eso no significaba que iban a ser aceptados por su esfuerzo. Ellos son aceptados por medio de la gracia de Dios. ¿Y esa gracia en quién se hace manifiesta? En Cristo. ¿Dónde la vemos evidente? En Cristo Jesús. Entonces, toda buena obra que usted haga en Cristo es bien recibida delante de Dios. Bien recibida delante de Dios. Son aceptadas delante de Él. Hermana Yael, por favor, Efesios 1, 6 al 7. Para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces el perdón, ¿en quién lo tenemos? En la riqueza de su gracia. ¿Se fija? Y si hacemos algo es para alabanza de quién? Para alabanza de su gloria. Es para alabanza de la gloria de Dios. Por eso, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Como nuestro hermano Angelito podía decir el día jueves pasado, ¿sí? Para su gloria. ¿Para qué nos creó Dios? Para su gloria. Eso es importante entenderlo. Todo lo que hacemos lo hacemos para su gloria, para que Él sea reconocido, no nosotros. No nosotros. Por favor, mi hermano José. Primera de Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios y espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nuestros sacrificios espirituales son aceptables ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. ¿Y por qué, si le dijera hermano José, por qué son aceptables en Jesucristo? ¿Por qué son aceptables nuestras buenas obras en Cristo? Sí, porque son por gracia. ¿Por qué más, hermano Claudio, podría ser aceptadas nuestras buenas obras en Cristo? Exacto, porque Él pagó, porque nosotros igual somos imperfectos. Entonces, ¿se acuerda que la confesión en el párrafo anterior, si usted hace memoria, hacía mención de que todas las cosas buenas que hacemos igual están manchadas por nuestro propio pecado? Entonces eso no va a ser acepto delante de Dios. Pero en Cristo, sí, porque Cristo, como dice el hermano Claudio, paga por esos pecados. La segunda parte de este párrafo 6 dice que nos acepta no como si fueran en esta vida, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios. Son aceptadas nuestras buenas obras, son aceptadas en Cristo, pero no como buenas obras irreprochables. Y ya lo hemos dicho antes, el párrafo anterior lo ha dicho antes, somos pecadores. Y todo lo que hacemos está manchado ¿con qué? Con pecado. Por favor, hermana Josefina. Salmo 130, verso 3. Sí. Jehová, si miramos a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero envía el perdón para iniciar reverenciar. Entonces, nuestras buenas obras están manchadas ¿con quién? Con pecado. Porque si Dios mira los pecados, ¿quién puede permanecer en pie? Hermano Vicente, ¿podría decir usted que no es un pecador? No, ¿cierto? Todos pecamos, porque todos mentimos, todos ofendemos, todos de una u otra manera le fallamos al Señor diariamente. Y aunque hagamos buenas obras, esas buenas obras están manchadas con pecado, pero a través de Cristo son aceptables delante de Dios. Por favor, hermano Claudio. Amén. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. ¿Hay algún justo? ¿Hay alguna persona que haga obras perfectas? Ninguno. Y eso debemos entender para que sea acepto las cosas delante de Dios, deben ser perfectas. Jesucristo dijo consumado es porque Él es el sacrificio perfecto, porque Él tiene una vida perfecta. Ningún otro tiene esa facultad, ningún otro tiene esa capacidad. Porque
Eclesiastés dice, ciertamente, no hay hombre en la tierra, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Entonces debemos cuidarnos de, si en nuestro corazón no podemos identificar, aunque sea 10 pecados que hemos cometido durante el día, 6 pecados que hemos cometido durante el día. No podemos de una u otra manera ignorar eso porque estaríamos cerrando nuestra conciencia, no estaríamos analizando la ley de Dios continuamente para ver el pecado que hay en nuestro corazón. Entonces nuestras buenas obras no son aceptables porque son irreprochables, son aceptables porque están hechas en Cristo. Por favor, hermana Joana. 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces nuestras obras están manchadas con pecado. Y el apóstol Pablo era cualquiera, no. Era un hombre espiritual, era un hombre que sirve al Señor de todo corazón, un escogido que ninguno puede tener dudas de eso. Pero él dice, pero yo soy carnal vendido al pecado. Es decir, no soy perfecto, tengo pecado en mí. La salvación no se obtiene por mis obras, solamente por medio de la fe en la gracia de Dios, por medio de la fe en el Evangelio, por medio de la fe en Cristo y solo en Cristo. Por favor, hermano Vicente. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que quiere decir ese texto, hermano Vicente? ¿Qué es lo que significa? Contra significa lucha. ¿Hay una lucha entre quién? Exacto. Entre el Espíritu de Dios y nuestra carnalidad, nuestro pecado. Hay una lucha dentro de nosotros. Y eso aquí no está hablando de la gente del mundo, está hablando de los cristianos que han nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo tiene una lucha con su propia carnalidad. Y cuando hablamos de carnalidad no estamos hablando solamente del cuerpo, sino de todo lo que ha sido afectado por el pecado, aún nuestra mente. Tenemos una lucha en contra de nosotros mismos muchas veces. Por eso nuestras obras no son perfectas delante de Dios, pero son halladas perfectas en Cristo. Son aceptables en Cristo y solo en Cristo. Por favor, hermana Yael, Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Hermano José, Mateo 25:21. Hermana Josefina, Romanos 2:14. Romanos 2:14. Hermano Claudio, Filipenses 1, del 15 al 18. Hermana Joana, Primera de Timoteo 1:5. Y mi hermano Vicente, Romanos 14:23. Romanos 14:23. 14:23. La tercera parte del párrafo número 6 del capítulo 16 sobre las buenas obras dice así: sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Es decir, Dios por gracia, ¿cierto? Hacemos buenas obras en Cristo. Sabemos que no estamos haciendo nada de más. ¿Se acuerdan? Aunque todo lo hiciéramos, somos siervos inútiles. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, en su favor, desea recompensar de alguna manera esas buenas obras que hacemos en Cristo. Y las recompensa no porque Él los deba algo, sino que las recompensa por gracia, porque le place a Él
aceptar esas buenas obras, pero no solo aceptarlas, sino también recompensarlas. Aunque estén con imperfecciones, porque han sido hechas perfectas ¿en quién? En Cristo. Entonces igual hay recompensa para aquellos que han nacido de nuevo y practican las buenas obras. Hay beneficios que Dios otorga por merecimiento. Por merecimiento, ¿no? ¿Por qué cosa? Por gracia. Nunca nos olvidemos de eso. Por gracia. Por favor, hermana Yael. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, ¿Dios olvida nuestro trabajo? Dice, ustedes están trabajando, eso les corresponde hacer y listo. Aunque podría hacerlo así, porque nos corresponde hacerlo. Pero a Dios le place por amor, recompensar nuestro trabajo que hacemos en el Señor. Por eso es importante que no solo un pastor trabaje, o solamente ciertas personas dentro de una iglesia trabajen. Todos debemos trabajar para la gloria de Dios. Esto no es reservado para ciertas personas. Todos, el Espíritu Santo ha venido sobre todos los que han nacido de nuevo. Y eso quiere decir que todos han recibido dones. Todos han recibido dones. ¿Para qué? ¿Para su propio beneficio? ¿Para la gloria de Dios y para el beneficio de quién? ¿De quién? ¿Para el beneficio de quién Dios dio dones? Para el beneficio de la iglesia. Muy bien, hermano Claudio. Dios ha dado dones para su gloria, pero también para beneficiar a su iglesia. Y cuando ese don es ejercido en las buenas obras, a Dios le place recompensarlo, porque Él no olvida nuestro trabajo en Él. Hermano José, por favor, Mateo 25, 21. Sí, por favor. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, en esta parábola el Señor, ¿qué le explica? Que Él recompensa a los justos, pero no porque lo merezcan, sino porque Él lo desea. Él lo desea. Y los recompensa, le dice, en lo poco has sido fiel, y yo te voy a poner en lo mucho. Entonces, que esto también nos motive a vivir para la gloria de Dios. Que esto también nos motive para ejercer nuestros dones en beneficio de la iglesia y para la gloria de nuestro Dios. Que esto nos pueda despertar a nosotros como iglesia, que eso es lo que necesitamos hacer. Si hay algo que la iglesia de Coltauco necesita, es eso. Es empezar a movernos. Es empezar, amados en el Señor, a practicar nuestros dones para el beneficio de la iglesia, para la gloria de Dios. Y eso no va a quedar sin recompensa. Aunque tengamos debilidades. Sé que la excusa de nosotros no es que soy débil. No es que la excusa de nosotros no es que tengo imperfecciones. No es que, amados, miren lo que dice la confesión. Dice, sino que Él mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de debilidades e imperfecciones. No mire sus debilidades. Mire a Cristo. Mire el don que el Señor ha puesto en usted para la gloria de Él y solamente de Él. Siguiente texto, por favor. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí. Entonces, pasamos ahora al párrafo número 7 de la confesión. Ya hemos hablado en el párrafo número 6 acerca de las buenas obras que los justos nacidos de nuevo hacen. Ahora, el párrafo número 7 se va a centrar en las personas que no han nacido de nuevo. Usted en la vida se ha topado con personas que hacen buenas obras, sin ser cristianos. Usted se han topado con personas que de una u otra manera a veces hacen
lo que es por la ley de Dios, aunque no hayan leído una Biblia, ¿cierto? Entonces ahí nace la pregunta y eso es lo que intenta resolver por medio de la palabra de Dios la confesión. Y dice, párrafo 7, primera parte, dice, las obras hechas por los hombres no regenerados, aunque en sí mismos sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo a la palabra, ni con el fin correcto, son pecaminosas. Porque recuerden, nuestras obras son aceptadas ¿en quién? En Cristo. Y si alguien está fuera de Cristo, por mucho de buenas obras que haga, sus obras están ensuciadas con pecado. Están ensuciadas con pecado. Entonces veamos esa primera parte de lo que la hermana Josefina había leído hace un momento. Dice, las obras hechas por los hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios puede ordenar. Es decir, personas pueden practicar cosas que Dios ordena. Sí, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Porque como leía la hermana Josefina en Romanos 2:14, dice que ellos son ley para sí mismos, aunque no conozcan la ley, ellos son ley. Y hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no la conozcan. Pero eso no quiere decir que aquellas obras son aceptadas delante de Dios. Porque cada una de las obras que el hombre hace, las hace manchada con pecado, ensuciada con pecado. Siguiente texto, por favor, hermano Claudio. Filipenses 1, del 17 al 18. O del 15, perdón. Filipenses 1, del 15 al 18. Sí, ahí sí. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mi prisión, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré ahora. Entonces aquí el apóstol Pablo está explicando una cosa. Hay muchas personas que predican el Evangelio, pero hay unos que lo hacen, ¿cuál es su motivación? La envidia. Hay otros que predican la palabra para pelear. No sé si se ha topado en las redes sociales personas peleando, que esto es así, que esto es así, y empiezan a discutir y a hacer cosas ahí, videos contra otros peleando. Por eso algunos predican. Pero esa predicación está manchada ¿con qué? Con envidia, con pelea, está manchada con pecado, como dice el hermano José. Entonces pueden estar haciendo una buena obra, si el Señor nos manda a predicar su evangelio. Pero si eso está manchado con pecado, ¿de qué sirve? Aunque el apóstol Pablo dijo, sea de una u otra manera el evangelio es predicado igual. Pero eso no quiere decir que la predicación de ellos está siendo aceptable delante de Dios, aunque prediquen el evangelio muy bonito, aunque sepan mucha teología, aunque sean muy letrados, si su comportamiento contradice la palabra de Dios, está manchado con pecado. Si no ha nacido de nuevo, por mucho que aprenda teología, no sirve de nada. No sirve de nada. Aunque pueda leer una Biblia y no ha nacido de nuevo, no sirve de nada. Porque su obra no será aceptada delante de Dios. Pero los que anuncian por amor, lo anuncian por amor porque han nacido de nuevo. Porque han nacido de nuevo. Por favor, hermana Joana, ¿sí? Sí, 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida. Entonces, el amor, el fruto del Espíritu, el poner por obra la palabra de Dios y hacer, porque se acuerda que algunos predican por amor. Ah, bueno, por amor quiere decir que no sé, como que yo me entrego apasionadamente por algo, no necesariamente. Aquí, para tener amor, dice que ese amor es nacido de un corazón limpio
¿Y cuál es la segunda característica? De buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, está hablando de un nacido de nuevo. Entonces alguien que no ha nacido de nuevo no puede verdaderamente proceder con sus buenas obras y que sean aceptables delante de Dios. No corresponden, porque su proceder no viene de un corazón purificado por la fe. ¿Se fijan? Y siempre hemos escuchado ese dicho en diferentes lugares del mundo, se da lo mismo. Es que yo conozco una persona que no es cristiana y nunca ha leído una Biblia y es mejor que usted. ¿Se fijan? Pero ahí es donde está la respuesta. Pero si no es cristiana, es un pecador. Y aunque muy buenas obras puede hacer, esas buenas obras están manchadas con pecado, por lo cual no son aceptables delante de Dios. Somos pecadores, igual que ellos, pero al haber nacido de nuevo, confiamos en Cristo. Y al confiar en Cristo, nuestras buenas obras están lavadas, si lo podemos decir así. No es lo mismo entregar algo en beneficio de otra persona, todo sucio. Entonces yo era ayudar a una persona, le voy a dar un pan, y ese pan se cayó al barro, se cayó a las peores cosas y se lo doy. ¿Se fijan? La acción de dar es bien, pero eso está ensuciado. ¿Entienden? En cambio, Dios permite que eso que nosotros vamos a dar esté purificado por la sangre de su Hijo. Por eso es aceptable delante de Dios. Por eso Dios no acepta esas buenas obras que los seres humanos hacen fuera de Él. No hay persona que pueda hacer algo agradable delante de Dios perfectamente fuera de Cristo. No hay. Siguiente texto, por favor, hermano Vicente. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si hacemos algo sin fe, hermano Vicente, ¿qué es lo que es? Pecado. Estamos errando. Si alguien no tiene esta fe en la palabra de Dios, todo lo que haga está pecado. Es un pecado. Es una falta, está ensuciado. Porque todo lo que no proviene de la fe, de un corazón que ha sido renovado por el Espíritu Santo, es pecaminoso. Por favor, hermana Yael, 1 de Corintios 13:3. Hermano José, Isaías 1:12. Hermana Josefina, Mateo 6:2. Hermano Claudio, 1 de Corintios 10:31. Hermana Joana, Romanos 9:16. Hermano Vicente, Tito 3:5. Tito 3:5. Hemos dicho ya que al no estar purificadas con una limpia conciencia, con haber nacido de nuevo, por la obra del Espíritu Santo, toda buena obra que un ser humano haga fuera de Cristo es pecaminosa igual y no es aceptable delante de Dios. Y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo a su palabra, porque hay que hacer las cosas, las buenas obras se hacen con un corazón limpio, pero también de la manera correcta. ¿Me entiendes? Porque una persona puede hacer una buena obra bajo sus ojos, pero no de una manera correcta. ¿Me entiendes? Eso también estaría ensuciado. Una persona puede ayudar a otra, pero con una motivación incorrecta. Mientras los cristianos lo hacen para la gloria de Dios, ellos lo hacen para su propia gloria. O por amor a otros solamente, pero no por amor fin principal, por amor a Dios. Por favor, hermana Yael. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, ¿cómo se hacen las cosas de la manera correcta? No gozándose en la injusticia, sino gozándose en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Esto nos gozamos en esto. El amor se goza en esto. No en lo que no está aquí. No en las obras como al principio en el tema de las buenas obras lo vimos. No en aquellas buenas obras que algunas iglesias imponen a los feligreses. Buenas obras que no están en la Biblia. ¿Me entiendes?
Bueno, Vicente. Tito 3:5. Tito 3:5. Siguiente texto, por favor, hermano José. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Sí, hasta ahí. Los atrios eran el lugar de adoración. Entonces hay gente que puede ir al lugar de adoración, pero ellos no estaban yendo al lugar de adoración de una manera correcta, ellos lo hacían hollando los atrios. Hollar significa pisotear, ¿me entienden, no? Entonces podemos de alguna manera hacer algo, pero ese algo también va a ser incorrecto si lo hacemos por una motivación incorrecta. Porque al final vamos a estar pisoteando esas cosas. Lo que Dios ha llamado santo. Va a estar movido por algo incorrecto. Siguiente texto, por favor. Mateo 6:2. Pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Entonces aquellas personas que no hacen las cosas por una motivación correcta, decir la gloria de Dios, van a ser hipócritas, que andan buscando su propia gloria. Si yo me paro en una calle a predicar para buscar mi propia gloria, lo estoy haciendo por una motivación incorrecta y ya tengo mi recompensa. ¿Cuál es mi recompensa? Que los demás hombres me vean. Eso. Pero si lo hago para la gloria de Dios, voy a tener una verdadera recompensa. Porque ¿qué saca uno con que las personas lo ven? O le digan, no, bonita tu predicación, de nada sirve. De nada sirve. De nada sirve pararse delante de la gente, orar y hacerlo por vista. Y no para la gloria de Dios. Siguiente texto, por favor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces todo, imagínense, incluso comer. Algo tan básico como comer. Comemos para la gloria de Dios. Trabajamos para la gloria de Dios. Nos levantamos para la gloria de Dios. La gloria de Dios toca cada área de nuestra vida y debe tocar cada área de nuestra vida. Todo lo que hacemos debe hacerse para la gloria de Dios. O sea, el hermano Vicente va a dar un examen en su escuela. ¿Él cómo puede glorificar a Dios dando un examen en su escuela? Sacándose una buena nota, pero también de una manera correcta, no copiando, ¿entiendes? No haciendo trampa, porque eso no glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es hacerlo de la manera correcta. Puede sacarse un 5, pero usted va a glorificar a Dios porque lo hizo de la manera correcta, no copiando, siendo sincero, habiendo estudiado, ¿me entiende? Ese es el tema. Que nuestra motivación siempre sea la gloria de Dios, y esa es nuestra lucha que constantemente tenemos. Esa es la lucha que constantemente tenemos. Siguiente texto, por favor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sí, creo que en lo personal uno de los textos que me llevó a entender la elección y uno de los primeros textos que se me vino a mi mente ya hace más de 7 años atrás, aproximadamente, 7 u 8 años atrás, fue ese texto. No se me salía de la mente. No depende del que quiere, tampoco del que corre, es decir, del que se esfuerza. ¿De quién depende? De Dios que tiene misericordia. Entonces, las obras que los seres humanos hacen por su propia fuerza no sirven. Son por tanto pecaminosas, no pueden agradar a Dios ni hacer a un hombre digno de recibir gracia. No pueden hacer digno a una persona de recibir gracia por las obras que hace. ¿Me entiende? Una persona puede hacer muchas cosas buenas, pero si no ha nacido de nuevo no sirve de nada. Si no ha corrido al Evangelio, si no ha
sido renovado por el Espíritu Santo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. Ni siquiera está en él. Siguiente texto, por favor. Tito 3:5. No salvó, no obra de justicia, si nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Nos salvó por cuál fue la motivación de Dios, hermano Vicente? ¿Por qué Él nos salvó? No, sino por su... Nos salvó no por obras de justicia. Exactamente. ¿Qué es lo que motiva a Dios? Su misericordia. Nada más. No por obras, ¿se fija? Por eso ninguna obra puede comprar la gracia, ni merecer la gracia, ni darle como recompensa la gracia. Porque no es por obras. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y ahí explica la salvación, el lavamiento de la regeneración, la transformación por el Espíritu Santo. Por favor, hermana Yael, Salmo 14:4. Salmo 14:4. Hermano José, Segunda de Reyes 10:30. Hermano Vicente, Primera de Reyes 21, 27 al 29. Primera de Reyes 21, 27 al 29. Y hermana Josefina, Salmo 36:3. Por favor. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no toma. Una persona con esto, que está escuchando esto, que está en el mundo, que no ha nacido de nuevo, pudiera decir, antes yo me voy a portar mal ahora. ¿Cierto? Podrían hacer esa reflexión. Entonces quiere decir, si mis obras no sirven para nada, me voy a portar mal. Pero la confesión, mire, y a pesar de esto, a pesar de que las obras de la gente no son agradables delante de Dios, ni siquiera pueden comprar la gracia, pero a pesar de esto, el hecho de que descuiden las buenas obras es más pecaminoso y desagradable delante de Dios. Es decir, ¿quieres ir a las peores partes del infierno? Descuida las buenas obras. Porque el Señor lo advirtió, el castigo será más tolerable a Sodoma y Gomorra que para vosotros. ¿Me entiende? Entonces una persona no puede llegar a esa conclusión, entonces me va a portar mal, no. Porque entre más mal te portes va a ser peor tu castigo. El infierno es más ardiente, es más doloroso para aquellos que descuidan las buenas obras. ¿Me entiende? Hasta en el infierno hay niveles, si pudiésemos decir, de sufrimiento y tortura. Por eso no se deben descuidar las buenas obras. Siguiente texto, por favor. Jehová Segunda de Reyes 10:30. y Jehová dijo a Jehú, A Jehú. por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Siguiente. Sí, sí. Sí, sí es 30-31. Mas Jehú. no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jehová, el que había hecho pecar a Israel. Se fija entonces el Señor, a este hombre Jehú lo recompensa, ¿sí? Por gracia. Pero por cuanto no lo hizo, se fija, después no lo hizo.
Entonces esa obra de Jehú fue más abominable todavía, lo hizo más abominable. Si él era un pecador, ahora va a ser más pecador. Y eso va a resultar en un juicio más terrible de parte de Dios. Más terrible de parte de Dios. Por eso el salmo que leía hermana ya, no tienen conocimiento de estos que le hacen daño a mi pueblo. Y dicen que van a destruirlo como si comiesen pan. Y a Dios no invocan. ¿Qué se creen estas personas que se están yendo en contra de Dios? ¿No saben que están acarreando un juicio más terrible? Siguiente texto, por favor. Sí, 36:3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser pueblo y de hacer el bien. Entonces estas personas que ya se van a un descuido profundo de las cosas de Dios. Allá a decir, no, yo me entrego a estas pasiones malas, al final lo que terminan cometiendo son pecados terribles que ameritan más y más juicio de parte de Dios. Hermano Vicente, por favor, el último texto. Entonces, y a pesar de esto, el hecho de que descuiden las buenas obras es más pecaminoso y desagradable delante de Dios. Es mucho más pecaminoso descuidar todo esto. Por favor, hermano Vicente. Y sucedió que cuando Acán oyó esta palabra, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne y ayunó, y durmió en silicio y anduvo humillando. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Muchos conocemos la historia de Acab. Él se arrepiente en este momento. Pero ¿cuál es su fin? Su fin es que después de eso se arrepintió por un tiempo, anduvo por un tiempo así, llorando, como lo hacen muchas personas, ¿cierto? Se vuelven y después se desbandan. Pero ¿qué le pasó? Fue al campo de la batalla, disfrazado, y a la aventura alguien tiró una lanza. Y justo le cayó entre la juntura y lo mató inmediatamente. Lo mató, ¿cierto? Y su sangre, su carro fue desparramando la sangre por todo. Entonces, ese es el tema. Esto no es excusa para que las personas se hagan más desagradables delante de los ojos de Dios, porque eso acarrea más juicio delante de Él. Entonces, la naturaleza, si pudiésemos hacer un esquema, la naturaleza de las buenas obras es lo que Dios manda, ¿cierto? Una buena obra es lo que Dios manda, lo que procede de un corazón que ha nacido de nuevo, perfecto. Y de una obra que se hace a la manera de ¿quién? La manera de Dios. No es la obra como yo quiero hacerla, sino a la manera de ¿quién? A la manera de Dios. ¿Y con qué fin? Para su gloria. Eso es la naturaleza de la buena obra. En conclusión, las buenas obras del creyente son aceptables en Cristo como una gracia. Segundo, aquella gracia por medio de su Hijo y las obras de los justos en Él, le place a Dios recompensarla. Tercero, las obras de los no creyentes, por mucho que sean lo que Dios manda, son pecaminosas al no provenir de un corazón nuevo, al no hacerla de la manera correcta, de acuerdo a la palabra de Dios, ni para la gloria de Dios. Son pecaminosas y no pueden nunca agradar a Dios. Cuarto y último, pero si ellos descuidan las buenas obras, se hacen más desagradables delante de Dios, mereciendo terriblemente aún más un juicio horrendo delante de nuestro Señor. Ese es el estudio de esta tarde, amados en el Señor. Amén.
Vamos a orar a nuestro Dios para que puedan estas palabras ser selladas en nuestro corazón, para que también podamos meditar sobre esto. Oremos. Amado Dios, agradecemos que en este estudio sobre las buenas obras nos hayas dejado claro, Señor, que las buenas obras no son las que los hombres con buenas intenciones han querido plasmar, sino que las buenas obras son aquellas que han sido establecidas por medio de tu palabra. No merecen salvación, pero sí son recompensadas porque a usted le place, Señor, hacerlo solo por gracia. Señor, las buenas obras son aquellas que hacen los nacidos de nuevo, pero como nacidos de nuevo, aún hay una lucha dentro de nosotros, aún nuestras buenas obras están manchadas de pecado, pero gracias damos a Dios por medio de Jesucristo, que han podido ser perdonadas y han podido ser purificadas y limpiadas para en Él ser aceptables en ti. Dios Padre, libre a nuestros familiares de hacerse más desagradables delante de los ojos de Dios. Libre, Señor, a aquellos, nuestro pueblo de Coltauco, de hacer obras más desagradables delante de Dios. Es un bien que el pueblo de Dios predique por todo el mundo este evangelio. Es un bien, oh Señor, que tu evangelio sea anunciado públicamente. Señor, que nuestra confianza no esté en lo que nosotros hacemos. Aunque todo lo hiciéramos, somos siervos inútiles y hacemos lo que Dios nos manda. Te ruego, Padre, que puedas guardar nuestro regreso a nuestros hogares, que puedas guardarnos, Señor, en lo que nos queda de semana, y que nuestros corazones ya se vayan preparando para el día del Señor. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena noche, amados, en Cristo Jesús. Amén.